Hay una cosa que me han pedido que hable y es el tema de las realizaciones y los desafíos que tenemos frente a todo este tema de la profesión contable. A veces en Colombia percibimos que como que avanzamos mucho en normas y no avanzamos mucho en otros temas. Entonces, claro, tenemos los estándares internacionales y hay grandes desafíos que a veces no abordamos. Y yo creo que uno de los grandes desafíos hoy es, no es cómo eliminar los marcos técnicos, porque ellos han ayudado muchísimo. Es cómo esos marcos técnicos se pueden adaptar a requerimientos legales de orden superior. Hay muchas cuestiones que no hemos resuelto, que la ley misma no incorpora en ello. Y tal vez ahí es donde están los grandes desafíos, porque digamos, muchos dicen, es que ya hicieron convergencia las NIF y las NAI. Creo que ese no es hoy el problema. El problema hoy es más hacia generar capacidades de la profesión contable y resolver asuntos muy sencillos que requieren reformas legales sobre los cuales los contadores no hemos tenido la capacidad de exigir que se hagan. Cuando hablamos de este tema de aseguramiento que estaba hablando el doctor Moya, a mí siempre me llama la atención que queremos resolver el problema del revisor fiscal, que en ese modelo de líneas de defensa que a veces proponen, en los enfoques que proponen a nivel internacional, claramente se habla del aseguramiento interno y del aseguramiento externo. El auditor externo y el revisor fiscal son independientes. Pues hay una discusión si él está dentro de la organización o si está afuera, pero eso es parte de un aseguramiento externo. Entonces queremos resolverlo de afuera sin haber resuelto lo de adentro. Y ahí tenemos una dificultad. Porque lo primero que tenemos que decir es quién lleva contabilidad. Después tendríamos que resolver quién tiene que tener contador, para después decir quién es responsable del control interno y cuándo se requiere una auditoría interna. En ese modelo me estoy refiriendo a todo el aseguramiento interno. A veces pensamos que el aseguramiento, del cual hablaba el doctor Moya, ese aseguramiento es el aseguramiento interno, no, ese es el externo. Y entonces a mí me llama la atención en algunas cosas que he revisado que a veces no se ha resuelto que una entidad tenga contador cuando ya queremos que tenga revisor fiscal, con una connotación que si le ponemos revisor fiscal pues ya tiene que tener contador. Entonces, para poder entender toda esa visión, pues se requiere mucha capacitación, mucho conocimiento, muchas capacidades y hay grandes retos que nosotros tenemos que asumir frente a ello. Y cuando me refiero a nosotros, no es solamente el consejo técnico, es la comunidad contable como un todo, ¿sí? Si todos nos unimos, seguramente podemos tener cambios de nuestra profesión. Entonces, les voy a contar algunas cosas en el tiempo que me ha sido asignado para que sea como una reflexión frente a ello. Y voy a empezar con un elemento que es intrínseco al consejo técnico. Porque el consejo es el organismo de normalización técnica que recomienda al gobierno nacional las normas de contabilidad, información financiera y aseguramiento que deben regir en el país. La autoridad de regulación, con nuestras recomendaciones, deciden. Aquí estamos en un escenario en que les estamos contando cuáles han sido las recomendaciones que seguramente se van a ver reflejadas en un decreto. Y esto es muy importante que lo conozcamos. Esto es el artículo 1 de la ley 1314, porque hay una instrucción. Y la instrucción de la ley era: las acciones del Estado se dirigirán hacia la convergencia con mejores prácticas internacionales. Y por eso hay 3 cosas: normas de contabilidad, normas de información financiera y normas de aseguramiento. Pero yo les quiero decir una cosa: esto es una parte de las áreas de desempeño y de competencia de los contadores públicos. Solo uno mira los estándares internacionales de educación que son obligatorios para los contadores que están adscritos a IFAC, y allá uno encuentra 12 áreas, la NIF y la NAI es muy importante y es necesario tener competencia sobre ello. Pero los contadores públicos deben demostrar competencias en otras áreas. A veces yo veo que nos concentramos demasiado en las NIF, NAI y descuidamos otras áreas. Por ejemplo, los riesgos que están mirando los inversores hoy ya no son riesgos financieros, son riesgos no financieros, temas ambientales, sociales. Y los fondos de inversión están mirando para allá porque hace 10 años la clave eran los riesgos financieros, pero hoy los no financieros.
Y eso nos llevaría a ir, por ejemplo, hacia el tema de reportes integrados y no hacia el tema de reportes financieros. Entonces, existe esa instrucción y esa instrucción pues está complementada con una cosa que tiene la ley 1314, que he tratado de dividir. Y es que allí, en un artículo de la ley, dice qué son las normas de contabilidad o información financiera. Y a mí me llama mucho la atención porque lo que hay ahí es una descripción de lo que era el 2649. Tiene ahí la estructura. Y lo nuevo que tiene es que dice interpretaciones y guías. Las NIF son normas, son interpretaciones y son guías. Luego nosotros ya teníamos normas, ¿no es cierto? Había un conjunto normativo, ¿sí? Eso es lo que define la ley 1314 respecto de lo que son las normas de contabilidad de información financiera. El Consejo recibe una instrucción clara que debe trabajar hacia la convergencia con estándares de aceptación mundial. Y pues como esa es la función y el rol que tiene el Consejo, recomendar y dar orientación, pues en eso trabaja y por eso es que derivado de ese trabajo aparece esto. A veces uno lo compara con el 2649, el que hablaba el doctor Moya, que van a quedar 3 artículos más las normas de libros. Pero claro, este es un mundo muy distinto. Porque en esta estructura se pasa de tener una única norma que aplicaba a todo el mundo, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, grande, mediana, pequeña, a una estructura que reconoce que las entidades son distintas. Distintas fundamentalmente por sus usuarios. No es lo mismo un usuario de una empresa que está en bolsa a la tienda de la esquina o a la microempresa. Y por esas razones que se proponen 3 marcos distintos, ¿no es cierto? Y ahí están incorporados 2 marcos que son de aceptación mundial. El de las empresas que van a la bolsa de valores, ni plenas y que aplican la gran mayoría de países en el mundo. Y el de las pymes que aplican unos 90 países y que tiene muchas coincidencias con emisores de otros países que no han adoptado las normas de pymes. Pero también allí se incorpora una base simplificada. Ojo, contabilidad de devengo, contabilidad de causación. Porque ahí hay un tema que tampoco hemos resuelto. Porque la contabilidad de devengo, de causación, es una de las contabilidades que pueden existir. Yo creo que nosotros, cuando decimos lleva contabilidad, como que concluimos que es contabilidad de devengo. Pero uno podría decir que si lleva contabilidad, podría ser contabilidad fiscal o contabilidad de caja. Yo he visto en el modelo de Estados Unidos, hay entidades pequeñas, llevan contabilidad de caja. Los impuestos se pagan sobre la caja. Y nosotros a veces despreciamos análisis frente a eso, porque siempre hemos visto es la contabilidad de causación. La contabilidad de un negocio pequeño, y ese es uno de los retos que tenemos, es una contabilidad transaccional. Es de transacciones y generalmente se basa en efectivo, porque la tienda vende en efectivo, ¿sí? Entonces casi que una contabilidad de caja, aun cuando se dice que es de causación. Después uno podría tener caja más otras cosas muy sencillas, como inventarios y cuentas por pagar, y sería una contabilidad muy sencilla. Ahí existe un gran reto, porque decimos, lleva contabilidad, ¿cuál contabilidad? ¿Sí? A veces la del devengo nos genera, a pesar de que es simple, en ese modelo 3, pues nos genera ciertas dificultades. Entonces, avanzamos mucho en materia normativa, entonces usted hoy le muestran los 3 marcos normativos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, le muestran el marco técnico que se aplica para las empresas en liquidación. Ahí tenemos grandes avances en las normas y ahí está metido un estándar de aceptación mundial. Un estándar que permite hacer informes financieros de propósito general y que se supone que aplican las empresas. Otra será la realidad en la práctica, si realmente los estados financieros están cumpliendo el propósito para el cual están hechas estas normas. Porque a uno le dicen, incluso desde el 2649, porque eso no es que sea nuevo, le dicen los estados financieros deben servir para evaluar la situación financiera de la entidad, medir su rendimiento de desempeño, evaluar la capacidad que tiene de generar flujos de efectivo y evaluar la gestión de los administradores. ¿Será que sí sirven o será que se vuelve más un instrumento de cumplimiento? Ahí existe un gran reto. Lo cierto es que hemos avanzado mucho en este contexto. Ustedes van a ver que ahora a finales de 2018, el doctor Leonardo ahora va a explicar un poco este tema, vamos a tener un nuevo decreto en el que se han hecho unos ajustes y se va a compilar todo ese marco normativo. Esto es todo el tema que ha surgido derivado de la convergencia en Colombia a lo largo de estos años. Pero, ¿cuáles son las realizaciones y los desafíos?
Y aclaro que esta no es una lista total, no es una lista exhaustiva, son algunas de las cosas. Primero, avanzamos mucho en materia normativa. Si tenemos una norma, uno diría el 2649 también era una norma internacional del año 1990, fue incorporada y muchos decíamos, cuando estábamos en este proceso de convergencia, que si se hubiera aplicado el decreto 2649, el ajuste que usted habría tenido que hacer para pasar hacia el nuevo marco normativo, el salto hubiera sido más pequeñito si lo hubiera hecho bien. Claro, hoy podemos decir, pusimos las NIB, y me parece a mí que podríamos estar diciendo lo mismo, que tampoco lo aplicamos bien. Luego hay un reto grandísimo, y por eso es que yo digo que el problema no son las normas, sino el problema son las capacidades que tenemos. La profesión contable somos 260.000 contadores. Sí. Los registros de la Cámara de Comercio Activo son 1.600.000 entidades. 60% personas naturales, 40% sociedades. Las empresas grandes, ¿sí?, no representan más del 0.3, 0.4% de los que están obligados a llevar contabilidad en este país, aun cuando pueden representar un porcentaje importante del PIB nacional, pero este es un país de microempresas. Y ahí existe un gran reto, por eso la he colocado de primera. Oiga, ¿cuáles son las normas que deben aplicar las pequeñas entidades? Ya existe un marco simplificado, que es el de pymes, que seguramente muchas aplican, pero también existe una base más simplificada para ese grupo de entidades. Nosotros en el Consejo tenemos un proyecto que hemos venido trabajando y es revisando toda esta norma del grupo 3, mirando qué podemos modificar, y nos hemos dado cuenta que hay muchas cuestiones que no están resueltas. Por ejemplo, ya les decía muchas microempresas, por alguna disposición legal, empresas muy pequeñas, les imponen la obligación de tener revisoría fiscal. Bueno, y si ni siquiera haber visto si tienen control interno, están obligados a tener contador. ¿Sí? Porque si una entidad no tiene contador, entonces ¿cómo se resuelve el problema de los estados financieros? Pues los firma la administración. Y si los firma la administración, pues un contador podría darle aseguramiento sobre esa información. Pero no me estoy refiriendo a los diferentes tipos de aseguramiento, porque existe la auditoría, la revisión, que es de la información histórica, y existen las otras normas de aseguramiento, que ya la ISAE 3000, que ya el doctor Moya refería, ¿sí? Porque nosotros, ¿qué es lo que tenemos hoy? Está obligado a llevar contabilidad, entonces hay que contratar a un contador. El contador certifica, pero el contador es parte de la administración. Tanto contador como administrador se basan en afirmaciones, ya el doctor Moya lo refería, que son las afirmaciones implícitas y explícitas que se derivan de los estados financieros, y después un revisor fiscal o un auditor externo revisa esas afirmaciones que otro ha dicho. Él ahí lo mostraba, porque en un trabajo de aseguramiento siempre hay un profesional, existe un usuario y existe una parte responsable. Las diferencias que él expresaba allí respecto de los informes basados en afirmaciones, que allí ponía como constatación o informe directo, simplemente enuncian que en muchos casos el trabajo de un revisor fiscal o un auditor externo se basa en afirmaciones que otro ha hecho. ¿Quién? ¿La administración o el contador? Oiga, pero pues alguien afirmó, eso da un nivel de confianza. Por ejemplo, los contadores, que eso es una cosa que creo que es un reto muy grande, los contadores en Colombia nos han dado una facultad, es la de dar fe pública. Se supone que los contadores decimos la verdad. Tenemos una discusión muy fuerte en el Consejo de si un contador se caracteriza por su competencia, porque siempre dice la verdad y casi que tiene que llegar a un nivel de certeza porque él dice la verdad, porque él es garantía de confianza. Si esa garantía es más que aseguramiento. Ahí hay una discusión fuerte, porque el contador dice la verdad y después hay aseguramiento. Lo que pasa es que el contador no es independiente porque es parte de la administración. El aseguramiento lo que lo caracteriza es que sea independiente. Pero miren una cosa, en las entidades pequeñas tenemos revisor fiscal y ni siquiera hemos resuelto si tiene contador, si tiene control interno, si tiene auditoría. ¿Y saben por qué? Porque no hemos visto el tema del aseguramiento interno. A lo mejor una entidad pequeña lo que necesita es que firme el representante legal con un contador que le ayude a preparar el estado financiero o un técnico. Porque ojo, los técnicos los hemos perdido. Me estuve leyendo todas las discusiones cuando comienzan a hacer nuestra profesión en el año 50 y toda la discusión era de los técnicos que querían que nos escribieran. Y hoy, ¿dónde están los técnicos? ¿Qué diferencia entre técnico y tecnólogo y profesional?
Los contadores estamos haciendo el trabajo técnico, un contador debería hacerlo, ¿sí? Puede apoyarse en un ejercicio de compilación para ayudar a la administración a hacer un informe, y qué tal que ese informe que no firma el contador, después lo coja un contador independiente y le haga una revisión. Distinto de auditoría, ¿no? Pero le ponemos a revisoría fiscal a los pequeños. Hay un reto grandísimo para los pequeños. Un segundo elemento es el del sistema documental contable. Ahí existe un gran reto y la ley 1314 hace una referencia explícita frente a ello, particularmente en el tema de los registros electrónicos, ¿sí? Ahí existe un gran reto. Por ejemplo, en estos días la Junta ha hecho una propuesta y ha dicho que ellos quieren tener una gran central de información contable. En el país hay muchas, las de la superintendencia, las de la Cámara, y hay grandes retos frente a ese tema de registro electrónico de la información, como también de los libros. Ese es un asunto sobre el cual el Consejo viene trabajando, tiene un comité activo, ya en el pasado lo habíamos tenido, no terminó en decreto, pero ese será un tema que deberá ser objeto de regulación. Y uno que para los que hemos estado en el tema académico nos gusta muchísimo, y a mí particularmente, es cómo el mundo, cuál es la agenda del mundo frente a estos temas. Ahí está la dirección, que son los proyectos del IASB que cambian las normas. ¿Vieron esa gráfica de todas las NIF que cambian? Las que más cambian son las del grupo 1. Pues claro, porque el emisor internacional tiene una agenda, en esa agenda se incorporan temas y hay discusiones interesantísimas. Entonces, si usted se da cuenta que aparece una norma, por ejemplo, la de arrendamientos, que apareció en el año 2016 y que hoy se está aplicando, pues les quiero contar que esa historia nació en el año 2005, cuando ese tema fue puesto en la agenda y tuvieron 10 años de discusiones. ¿Saben qué pasa? Nosotros nos damos cuenta muchas veces de las normas, y eso es, digamos, viendo una perspectiva de los contadores, cuando ya tenemos que aplicarla. A partir del 1 de enero de 2019 aplicamos la nueva norma de arrendamientos. Eso lo tenemos que presentar en los estados financieros de fines de este año, y en marzo del otro año nos estamos dando cuenta que la norma de arrendamientos cambió. Cuando desde el año 2005 el mundo ya ha dicho, aquí tenemos un problema, y los contadores, ¿dónde estaban frente al tema? Hay que meterse, siempre estamos preocupados, nos van a compilar el decreto, qué chévere, ahora sí lo va a poder estudiar todo completo, sí, pero el otro año se lo van a cambiar. No, si uno estudia lo que puede pasar, la prospectiva, en dónde están las discusiones, uno tiene que aprender cómo es hoy, y eso le permite saber para dónde va y le permite también tener mayores competencias. Entonces, un reto que tenemos, un desafío, es cómo nos metemos en estos temas, porque a veces esperamos la norma en español, el Consejo la recibe, hace un proceso de discusión pública, muy pocos participan, aparece en un decreto y después viene la crítica porque en Colombia no se puede aplicar. Hay que meterse en esas discusiones, ese es un desafío para los contadores. Y el otro tema que quiero proponerles es el de los informes ambientales, sociales y de gobierno. Señores, la contabilidad, los informes financieros van a girar hacia informes integrados. Más aproximadamente 600 empresas en Colombia tienen como 3.000 reportes que han mandado a esas bases de reportes globales y tienen informes de responsabilidad corporativa. Pero eso no se integra con la información financiera. Hoy existen muchísimos modelos, el de reporte integrado es uno de ellos. Entonces, la incorporación de información no financiera en los informes financieros va a ser una necesidad. El IASB ya indicó que en su proyecto de comentarios de la gerencia, informe de gestión, que también forma parte del sistema documental contable, va a incorporar todos estos temas como una necesidad de los informes. ¿Por qué? Porque los riesgos ya están en los temas no financieros y allá es donde están mirando los inversionistas. Es como si lo no financiero fuera lo financiero. Entonces, a veces pensamos que lo financiero pues seguirá siendo una base importante, pero ya no es la base principal y eso amerita que también hagamos una reflexión frente a ello. Solo esas 4 cosas respecto de lo que puede pasar con las normas de información financiera. Ahora, ¿qué pasa en el aseguramiento? Ya el doctor Moya decía los cambios que han habido, ¿sí? Ahí existen algunas dificultades porque IFAC, como lo mencionaba el doctor Moya, no traduce los handbook completos.
Entonces, recientemente tradujo el Handbook 2017, el año 2017, pero antes de haberlo puesto a disposición del público, ya había traducido unas cosas que han cambiado en el 2018, entonces es bastante difícil hacerlo porque no traducen los documentos completos y eso genera divergencias. Pero el Consejo ha hecho un esfuerzo grandísimo de unificación para tratar de ver que todo aquello que tiene una información disponible en español y que sea oficial, quede incorporada. Ahí va a haber un cambio importante en la estructura de las normas, pero eso no va a ser suficiente, se lo van a compilar, hay que entenderlas, comprenderlas, aplicarlas. ¿Sí? El mundo hoy está discutiendo un tema importantísimo y es si se hace una NIA para entidades menos complejas. Ojo, no estoy hablando de entidades grandes, medianas o pequeñas, de entidades menos complejas. Hay entidades que clasifican como grandes porque cumplen los requisitos de activos o de ingresos, pero tienen una única transacción porque tienen una sola actividad. Esa es una entidad menos compleja. Entonces el mundo gira a decir, si las normas de auditoría que han sido emitidas se aplican a todo tipo de entidades o si es necesario hacer una norma distinta para entidades menos complejas, como si uno tuviera unas NIA, unas normas de auditoría similares a las de las pymes, como en las NIB, ¿no? Ahí hay una discusión interesantísima y habrá que abordar esos temas, porque claro, el libro tan grande de las normas que nos venden, a veces no logramos entenderlo cuando tenemos estructuras pequeñas. Ahí hay como dos visiones, uno, una norma distinta y otro, establecer guías. Creo que nosotros tenemos tareas pendientes con guías, ¿sí? Existen guías, pero tal vez no hemos trabajado en ese tema y creo que va a ser fundamental el desarrollo frente a ello. Porque cuando usted mira las normas de aseguramiento, pues resulta que la ley 1314, que dijo que íbamos hacia la convergencia porque la acción del Estado seguiría hacia eso, dijo claramente que eran las normas de aseguramiento y aquí las definió. Entonces nuevamente él definió